El anime de Kimi no Koto ga Dai Dai Dai, Daisuke na Gyaku, o como muchos lo conocen como Las 100 novias que te quieren mucho mucho mucho, fue uno de los animes más randoms que he visto en mi vida, y es que en su estreno pasó exactamente lo mismo, porque de por sí ya era una serie polémica por su historia, un protagonista que literal tiene 100 novias, y un manga que, según por las palabras del mismo autor, en su momento él también intentó cancelarlo, pero la editorial le dejó claro que ya no podía detenerse, además que este anime terminó siendo uno de los mejores recibidos por el público gracias a su humor tan peculiar, los momentos que rompen la cuarta pared y esos capítulos que literal superan todo lo que los fans esperaban ver. Un manga escrito y dibujado por Rikito Nakamura, conocido por obras como Shoujo no Higeki o Hepoko Yusa ni Seriaku, y su primera temporada fue adaptada por el estudio Biburi Animation Studios, conocidos por trabajar en la segunda temporada de Las Quintillizas y también en la película. Y como suele pasar en este tipo de adaptaciones, tuvimos muchos cambios en las historias, omisiones de capítulos extras del manga, varios datos interesantes modificados y escenas completamente censuradas y un montón de referencias a varias películas, así que en este video vamos a ver las 42 diferencias de la primera temporada de Las 100 novias que te quieren mucho mucho mucho. Pero antes de empezar, dime en los comentarios cuál es tu novia favorita de esta primera temporada y tampoco olvides comentar qué anime te gustaría que fuera el siguiente en comparar. Y ahora sí, empezamos. Apenas comienza la temporada y vemos a Rintaro declarándose, en el anime únicamente nos muestran el momento en el que él es rechazado, pero en el anime añaden recuerdos de cómo ella lo veía a Rintaro en clases e incluso nos muestran cómo Bueno escapa de asco al verlo, ya que en el manga en cambio solamente vemos el rostro de Rintaro completamente decepcionado por haber sido rechazado otra vez. Además que cuando le cuenta a su amigo lo que pasó, en el anime también añaden la primera vez que Rintaro se declaró a una chica, ya que en el manga solamente se nos menciona que lo hizo más de 100 veces, y encima todo lo que Rintaro recuerda de niño en el manga aparece más adelante en un capítulo extra, pero eso lo vamos a ver después. Cuando Rintaro está hablando con el dios del amor, quien le promete que por fin va a tener una pareja, en el anime añaden una clara referencia a Tokyo Ghoul, ya que en el manga esa referencia directamente no existe. Cuando el dios del amor le explica a Rintaro cómo funciona el amor a primera vista, en el anime también añaden varios flashbacks para que entendamos mejor cómo el amor funciona de forma diferente entre los hombres y las mujeres, porque en el manga esta explicación es mucho más simple y solamente se nos muestra el texto. Además, que en el anime añaden un diálogo donde Rintaro lo interrumpe y el dios del amor se queja de que no le corte los diálogos porque si no los lectores del manga se van a molestar porque se van a dar cuenta que hay menos texto, y en efecto rompieron completamente la cuarta pared. Y más adelante en el anime también añaden un pequeño salto donde el dios del amor se vuelve a quejar de que le hayan cortado las líneas, y en efecto esto ocurrió porque en el manga él también le explica a Rintaro que él revirtió su mala suerte en el amor y la convirtió en una suerte máxima, todo esto debido a la enorme cantidad de veces que fue rechazado en su vida. Pero como en el anime se saltaron todo esto, directamente vamos al día de la escuela. Cuando Hakari y Karane abrazan a Rintaro, en el anime también añaden este frame donde él se ve a sí mismo como si fuera un poste de luz con dos hadas abrazándolo, mientras que en el manga únicamente vemos su rostro de felicidad. Una vez que ambas chicas se le declaran a Rintaro y él debe elegir, en el anime omiten su pequeño viaje de regreso a casa, ya que en esta parte en el manga Rintaro recuerda todo lo que pasó y hasta él se pone feliz de que dos chicas tan hermosas se hayan declarado a él al mismo tiempo, pero en el anime directamente lo vemos preocupado por la decisión que va a tomar al día siguiente. Cuando Rintaro logra que ambas chicas lo acepten y el narrador nos cuentan que aún faltan otras 98 almas gemelas, en el anime añaden una pequeña vista mostrándonos al resto de las novias, porque en el manga únicamente aparece el diálogo del narrador, pequeños spoilers que nos da el anime. Cuando Rintaro va a la escuela con sus novias y lo ven hablando con este poste solo, en el anime añaden diálogos de Karane, ya que ella le dice a Rintaro que si no tiene con quién hablar, siempre puede buscarla a ella para hablar, ya que en el manga eso no pasa porque directamente Hakari hace su jugada maestra y agarra a Rintaro del brazo. Además que en el anime también añade cómo se siente Hakari por dentro, y hasta Karane se da cuenta de esto porque en el anime la vemos mucho más discreta.
La primera vez que vemos a la subdirectora persiguiendo a alguien, en el anime también añaden muchísimos más detalles. Por ejemplo, que en el manga solamente vemos el momento en el que persigue a este chico, a quien, pues bueno, le da un beso, o es al menos lo que vemos desde este panel, pero en el anime nos muestran muchísimos más frames donde vemos cómo lo atrapa e incluso cómo empieza a sacar su lengua para darle este beso apasionado con muchos más detalles. Y sí, ese detalle no era necesario, pero el anime igual lo añadió. Cuando Hakari trae estos pokis para compartirlos con Rintaro y están cubiertos de chocolate, en el anime omiten cómo Rintaro al ver este error quiere ir corriendo a comprar otros pokis para ella, porque en el anime Hakari directamente le pide compartirlos directamente. Además que en el anime siempre mantienen el detalle del ojo rojo de Rintaro por el galletazo que recibió de Karane, un detalle bastante curioso. Cuando están intentando dar su primer beso, en el anime también añaden muchísimos más errores y situaciones fallidas al intentar darse estos besos, y pasan un sinfín de cosas mientras intentan besarse, porque en el manga únicamente vemos cómo él se le cae el pantalón y también pues bueno cómo le hacen esta llave a Rintaro. Cuando la subdirectora va por Rintaro, también cambia la manera en que lo atrapan. Y además, cuando logran deshacerse de ella, en el anime añaden cómo la subdirectora se va trepando las paredes, que la verdad es que esto me causó mucha risa, mientras que en el manga ella directamente ve a su próxima presa. Cuando los tres están en la biblioteca porque Hakari está buscando un libro de cocina, en el manga solamente vemos hasta el momento en el que Karane dice que ella no necesita ningún libro, pero en el anime añaden cómo ambas empiezan a leer el libro e incluso cómo comienzan a pelear por buscar por bueno diferentes recetas para Rintaro. Además, Rintaro se burla de ellas por lo bien que se llevan, porque en el manga él directamente se aleja de ellas, y saltamos al momento en el que Rintaro conoce a Shizuka. Al inicio del capítulo 3, en el anime también nos añaden cómo Shizuka se imagina a sí misma como una princesa atrapada y destinada a estar sola, mientras que en el manga el enfoque está muchísimo más centrado en su encuentro con Rintaro. Además, como en el anime añadieron todo el diálogo de la cocina, cuando Shizuka le entrega su libro y se despide de él, también nos muestran cómo Rintaro va a buscar a sus novias y ellas todavía están buscando recetas para él, con Rintaro feliz de las grandes novias que tiene, porque en el manga nos olvidamos completamente de ellas y solamente vemos a Rintaro leyendo su libro en casa. Cuando Rintaro está leyendo el libro, en el anime también añaden todo el lore de esta historia y nos muestran cómo Rintaro es el caballero, cómo Shizuka es la princesa y cómo él la salva de este dragón y después lo está curando, y cómo al final ella debe irse porque está destinada a casarse con otra persona, mientras que en el manga únicamente vemos a Rintaro leyendo la historia, quien solamente les pide que no se rindan y que todavía pueden estar juntos. Cuando Rintaro le pide prestado el libro otra vez a Shizuka, en el anime añaden cómo al día siguiente Shizuka se ve muy feliz, tan feliz que hasta la administradora de la biblioteca llega a notarlo, y al mismo tiempo el anime también añade cómo Shizuka recuerda una y otra vez el momento en el que conoció a Rintaro, porque en el manga apenas le vuelve a prestar el libro directamente vemos cómo pasan los días, la cual nota que Rintaro pues bueno no aparece y no le ha devuelto el libro, y en ambas versiones continuamos cuando ella lo ve junto a sus novias. Cuando Shizuka se une al grupo, en el anime también añaden comentarios de Hakari y Karane, pues bueno, ya que ambas se preguntan qué tipo de chica será ella, mientras que en el manga directamente se presentan, y al mismo tiempo Rintaro vuelve a romper la cuarta pared explicándonos que Shizuka habla mediante texto y que si no lo entienden, deben ver el capítulo número 3, porque en el manga la conversación continúa directamente sin romper la cuarta pared. Una vez que empiezan a hablar sobre el primer beso, tema por el cual Shizuka todavía no está lista, en el anime añaden cómo le dan comida a Rintaro en la boca y al mismo tiempo cómo las chicas siguen peleando entre ellas mientras Shizuka se da cuenta de que todavía Poweno no está acostumbrada a este tipo de cosas, porque en el manga directamente comienzan a jugar cartas, además que en el anime también añaden este pequeño frame de castigo, mientras que en el manga solamente nos muestran a otra persona durante esta explicación. Cuando Shizuka le hace cosquillas a Rintaro y Hakari se ve completamente superada por su ternura e inocencia, en el anime añaden cómo Hakari ve a Shizuka como si fuera un muro imposible de superar, además que en las páginas extras vemos cómo Hakari revisa si no se hizo encima, solamente por si acaso. Y para terminar el tomo número 1, nos dan un capítulo extra donde le preguntan a Rintaro
cómo fueron sus antiguas relaciones fallidas en el pasado, y Rintaro aclara que se enamoró por primera vez a los 8 meses después de haber nacido y que sí, ese fue su primer amor, y resulta que cuando estaba llorando una niña lo consoló y desde ese momento nació ese sentimiento dentro de él, pero después vemos cómo pasaban todo el día juntos hasta que un día Rintaro se le declaró, pero ella lo rechazó. Entonces nos muestran un flashback donde vemos cómo lo fueron rechazando una y otra vez y también cómo Rintaro se esforzó por intentar gustarle a las chicas, pero sin importar lo que hicieran, nadie lo quería. Y mientras recuerda todo esto, una pequeña lágrima sale de su mejilla, entonces Rintaro abraza a sus novias y les dice cuánto las ama, quien ahora puede ser feliz. Y sí, también vemos esta selfie. Mientras Rintaro está enamorando a Nano, en el manga también nos dan una página extra de Karane, y ahí ella se pregunta por qué Happy Henry le gusta tanto la cerveza mientras está estudiando, y lo sé, yo tampoco entendí este panel. Cuando Rintaro se desmaya por tocar tremendos magumbos y van a buscar un salvavidas y terminan topándose con estos pervertidos, en el anime omiten un detalle. Porque cuando este tipo intenta agarrar a Hakari, en el anime añaden cómo él se imagina que va a hacer tocarla y vemos cómo lo compara con sacar la mano por la ventana de un auto, explicando que debe sentirse algo así. Y este diálogo sí aparece en las páginas extras del manga, pero aparece en este único panel donde lo vemos a él, pues bueno, imaginando eso. Mientras que en el manga directamente lo intenta y enseguida aparece Nano para salvarla. Una vez que Karane supera sus inseguridades y decide unirse a todas, en el anime añaden muchísimos más frames de esta cita grupal y cada una de ellas tiene, pues bueno, su momento especial, porque en el manga toda la cita se resume en un solo panel, además que en las páginas extras nos dan un frame donde vemos cómo Karane en realidad tenía muchas ganas de entrar a la piscina y beber algo frío, mientras, pues bueno, todavía fingía que tenía frío. La primera aparición de Kusuri también presenta un pequeño cambio, ya que en el anime su ropa es mucho más provocativa, vamos a decirlo así, además presenta un cambio en el tamaño de sus magumbos, además que cuando más adelante Rintaro va a verla y ambos terminan pegados por el efecto del imán, justo en ese momento es cuando ella necesita ir al baño, pero en el anime añaden una escena extra en donde podemos ver afuera la subdirectora, pues bueno, regando las plantas hasta que vuelve a encontrarse con su víctima favorita, mientras que en el manga toda la atención se centra en Rintaro, ya que para él toda esta situación, pues bueno, le parece demasiado. Cuando finalmente vemos la auténtica forma de Kusuri, en el anime también agregan unas escenas extras en la que ella le explica a Rintaro todo lo que le pasó y cómo funciona la medicina que está tomando, con Rintaro completamente sorprendido por lo que acaba de ver. Y ahora es él quien termina arrodillándose ante ella, momento en el que básicamente ambos terminan convirtiéndose en pareja, porque en el manga solamente vemos el momento en el que Rintaro descubre su verdadera forma y de inmediato pasamos a la escena donde presenta a la nueva novia, aunque eso sí, este panel en el que los vemos juntitos sí existe en las páginas extras del manga, pero es mucho más breve. Ahora, cuando Rintaro presenta a la nueva novia, en el anime solamente escuchamos el comentario de Nano, quien ve toda esta situación como algo muy eficiente, pero sin embargo omiten los comentarios del resto, por ejemplo, de Hakari, quien está feliz con la llegada de la nueva integrante, porque eso confirma los encantos de Rintaro, Karane, que por su parte realmente no le da mucha importancia y hasta lo ve como algo normal, y Shizuka, que piensa que es perfecto que el amor de Rintaro, pues bueno, siga creciendo dentro de la relación, pero en el anime directamente pasamos a cuando le piden a Kusuri que se presente ante todas, cuando Kusuri trae la medicina para todas y le da esta poción a Hakari para hacerla mucho más sexy. En el anime agregan varios frames extras de cómo ella se imagina que va a seducir a Rintaro con su nuevo cuerpo, porque en el manga solamente nos muestran este panel. Además que en el anime también agregan más pensamientos de Hakari haciendo otras cosas cochinotas, y sí, por si alguien se lo pregunta, también omiten este panel del manga en donde podemos ver esta escena con mucho más detalle. Y perdón, pero me tengo que ir un momento. Cuando Nano prueba su medicina, entre comillas, en el anime también agregan como Rintaro le aclara que la amaría sin importar la forma que tomara, ya que en el manga nunca nos muestran dichos ejemplos, además que mientras hablan que las medicinas no son tan malas, también omiten diálogos importantes, por ejemplo de Karane, quien piensa que al final no fue tan terrible porque pudo abrazar a Rintaro, y a Hakari, que piensa que gracias a esto pudo usar la ropa de Rintaro, pero en el anime en contraste agregan otros diálogos, por ejemplo de Kusuri, que le muestra a todos un dibujo de cómo hubiera quedado Karane si tomaba la poción para hacerle crecer los magumbos.
Y sí, en el manga sí existe este diálogo, pero el dibujo no aparece ahí, ya que únicamente vemos el texto de la discusión. Además que en el anime también se desarrolla mucho más el sueño de Kusuri, quien quiere ser reclutada como investigadora, mientras que en el manga directamente pasamos al momento en el que ella quiere irse al baño. Cuando Rintaro está huyendo porque sus novias están medicadas, vamos a decirlo, en el anime agregan un detalle bastante curioso, y es que al escapar en el anime Rintaro logra cerrar la puerta mientras sus novias, pues bueno, lo observan desde afuera como si fueran unos zombies, pero en el manga literal escapan sin cerrar la puerta y ellas directamente comienzan a perseguirlo, además que en el anime alargan mucho más la secuencia de persecución, mostrándonos cómo corren hasta cómo terminan siendo rodeados por ellas, quienes incluso, pues bueno, son más rápidas porque en el manga directamente se encuentran con la subdirectora y además que cuando le echan ácido por accidente, en el anime también agregan como ella escapa moviéndose como una araña y asustando en el camino a su víctima de siempre, mientras que en el manga su escape es mucho más simple. Cuando Rintaro está pensando en cómo neutralizar la medicina y finalmente tiene un plan, en el anime presentan todo esto haciendo una referencia a Pokémon, porque por el contrario en el manga dicha referencia no existe. Cuando Rintaro escapa de Nano y termina escondiéndose en este almacén, cambian varios detalles importantes, y es que en el manga al entrar solamente lo vemos cansado y sin mayores problemas Nano logra abrir la puerta para encontrarlo, pero en el anime, Rintaro se queda sujetando la puerta durante bastante tiempo en un intento por detenerla para que no pueda entrar. E incluso vemos cómo Nano rompe la manija haciendo una clara referencia a la película del Resplandor, y sí, en ambas versiones todo continúa cuando ella le da un beso, además que cuando finalmente lo atrapa, en el manga solamente aparece el mensaje de fin del juego, pero en el anime nos ponen los créditos como si de verdad hubiera terminado la serie, todo acompañado de una música melancólica. Al inicio del capítulo 9, en el anime también agregan esta pequeña discusión entre Hakari y su madre, y esta es una conversación en la que realmente no podemos escuchar nada, porque en el manga directamente pasamos a la cita grupal en este parque. Ahora, y para finalizar el tomo número 2, en el manga también nos regalan un capítulo extra en el que Hakari llama a todas para jugar a un juego de las sombras, y el juego consiste, pues bueno, en tocar a la novia y descubrir quién es sin verla. Y sí, Hakari rompe la cuarta pared y aclara que en los volúmenes extras de los mangas siempre suelen incluir algo de fanservice como agradecimiento a los lectores, pero Rintaro, pues bueno, le agradece la idea y entiende que este capítulo está hecho para los lectores del manga, pero aún así se niega completamente a participar en algo tan vulgar y no quiere hacerlo, pues bueno, solamente porque sea un capítulo extra del manga. Entonces, entre lágrimas, rechaza ser el protagonista de este capítulo y decide irse llorando, y una vez que él se va, el resto comienzan a preguntarse qué harán ahora con este capítulo extra, ya que los lectores podrían enojarse si no les dan lo que esperan, así que Hakari decide cambiar el plan y ahora quien tendrá que hacer de juez y tendrá que adivinar será nada menos que Karane, y es más, la terminan convenciendo aclarándole que esta es una competencia en la que ella sería la que tendría más que perder, porque podría terminar siendo juzgada por no tener melones. Entonces una vez que Karane acepta, todas usan el mismo perfume y también ajustan la altura para que ella tenga que adivinar quién es en cada una solamente tocándolas, y si pierde, pues bueno, todas le harán cosquillas al mismo tiempo. Entonces comienza la primera ronda y al tocarla Karane no sabe si está tocando a Shizuka o está tocando a Kusuri, pero al final sí logra adivinar que es Shizuka. Luego pasamos a la segunda ronda y esta vez toca Hakari, y al tocarla sucede exactamente la misma confusión, ya que no sabe si es Nano o Hakari, con Karane analizando cuál de las dos podría ser. Y sí, termina adivinando que era Hakari, pero después pasamos a la tercera ronda y apenas la toca Karane asegura que bueno, es nada menos que Nano, pero no, ya que todo esto era una trampa porque en realidad era Kusuri, y finalmente llegamos a la última ronda, pero Nano dice que esto es una pérdida de tiempo ya que obviamente ya se sabe quién es. Pero entonces nos aclaran que lo están haciendo porque muchas personas que la apoyan y son fan de ellas del manga se molestarían si la omiten del capítulo, y como Karane, pues bueno, terminó fallando en una de las tres, ahora sí llega el momento de su castigo en donde todas comienzan a hacerle cosquillas. Ahora en las páginas extras del manga también tenemos varios paneles divertidos. Por ejemplo, vemos al dios del amor completamente triste porque no apareció en ningún capítulo de este tomo y está molesto y les pide a todos que mejor vayan a ver el viaje de Chihiro. Además también nos dan otra página donde vemos cómo la líder del club de Gorila conoció a su novio Yu. Y sí, todo esto es una clarísima referencia a Crepúsculo.
Una vez que Hakari le pide terminar su relación a Rintaro, en el anime directamente pasamos a mostrarnos a Rintaro cambiándose mientras piensa qué fue lo que pasó, pero en el manga vemos como Rintaro intentó hablar con ella justamente en ese momento, aunque justo en ese momento le piden a los dos que vayan a cambiarse, llevándolos a habitaciones completamente diferentes. Además cambian y nos muestran otro panel donde vemos cómo los estaban ayudando a cambiarse, y esto explica mejor por qué no hablaron en ese momento. Cuando todos están intentando entrar a la casa de Hakari para rescatarla y Rintaro toma una poción para poder ver en la oscuridad, también cambia el diseño de sus ojos. Además que en las páginas extras podemos ver la foto que ella le dio a Rintaro en donde estaba un poquito subida de tono, y al mismo tiempo también aparece otro diálogo donde Karane se sorprende hasta por la decoración de las mesas, explicando que estas personas son muy ricas y elegantes. Una vez que Hahari se enamora de Rintaro y decide someterlo a todas las pruebas, en el anime agregan todo lo que está pasando con Hakari y vemos cómo hizo algo con la ventana de su cuarto. Además que cuando traen el detector de mentiras, en el anime este aparece saliendo del piso de una manera mucho más dramática y con mucho más suspenso. Pero en el manga, en cambio, los empleados solamente traen la silla directamente, haciendo que la escena, pues bueno, pierda un poquito de impacto. Cuando finalmente llega el momento en el que Rintaro usa la máquina detectora de mentiras y tiene que confesar todo lo que siente por Hakari. También existe un cambio importante, y es que en el manga nos avisan que la siguiente parte sonará con una musiquita de Mario Bros, pero en el anime no hay ninguna canción de Mario Bros y de hecho nos aclaran que la animación ya era muy cara, así que decidieron hacerlo lo más simple posible. Entonces cuando Rintaro empieza a declarar todo lo que siente por Hakari, en el anime también hacen esta escena mucho más completa y emotiva, ya que en el manga esa parte, pues bueno, es bastante simple. Y sí, pinche anime culero no logró conseguir los derechos de la canción. Además que más adelante, cuando Hahari se niega a aceptar todo lo que dice la máquina y todos se quejan de que ya perdieron demasiado tiempo del capítulo, en el anime agregan diálogos extras, por ejemplo que Rintaro aclara que ya tenían preparado otro final para el capítulo y que todo esto, pues bueno, arruina sus planes. Mientras que en el manga directamente pasamos al momento en el que aparece la sirvienta para explicar que algo malo le pasó a Hakari. Ahora sí, una vez que todo se ha resuelto y todos terminan tomándose un buen baño, pues bueno, solamente digamos que en el manga tienen muchísimos más detalles estas escenas y lo voy a dejar ahí para evitar problemas con el señor YouTube. Además que cuando Kusuri se transforma en el anime nos dan una clara referencia al anime de Sailor Moon, porque en el manga ella simplemente toma la poción y ya está. Cuando Karane y Rintaro están hablando en el cuarto y ella quiere vengarse por todo lo que pasó antes con lo de su abdomen, en el anime también omiten una parte muy importante, y es que en el anime Kusuri entra directamente a interrumpirlos, pero en el manga antes de eso Karane sí logra darle un beso a Rintaro en el ombligo. Además la escena entre los dos se pone un poquito más intensa porque incluso Karane saca la lengüita, en donde ambos pues bueno ya andaban muy pero muy calientes, y sí, solo después de eso es que entra Kusuri. Además que cuando los descubren en el anime ellos fingen que estaban haciendo ejercicio, mientras que en el manga simplemente intentan explicar qué fue lo que pasó. Además que durante la pijamada en el manga nos muestran varios paneles de Hahari, pues bueno, intentando ver más de la cuenta, y lo único que nos dicen es que Rintaro peleó hasta el final para evitar que la cosa fuera más lejos. Además que cuando todos ya estaban durmiendo, en el anime también cambian el lugar donde Rintaro termina acostado, porque en el anime él duerme en medio de todas, pero en el manga él termina durmiendo al lado de Karane a un costado. Y como Hakari y Karane, pues bueno, se estaban besando durante la noche mientras pensaban, pues bueno, en Rintaro, también omiten este panel que aparece en las páginas extras del manga, y en esta escena todas le preguntan qué fue lo que pasó o por qué tienen la cara marcada de esa manera, con ambas sin entender qué acaba de pasar. Y ahora sí, para terminar la temporada también cambian varias cosas, ya que cuando vemos que Hahari se ha convertido en la nueva directora del colegio porque lo compró, y Rintaro va a buscarla a su casa a la hora del almuerzo, en el manga solamente escuchamos que por el transmisor le avisan que ella salió hacia la escuela, pero en el anime es Mei quien directamente le dice que Hahari ya se fue a la escuela, así que en el anime agregan una escena extra en la que vemos a Rintaro corriendo de regreso a la escuela para reunirse con sus novias, y durante ese camino vemos cómo se encuentra o cómo pasan varias chicas en el camino, mostrando así al resto de sus futuras novias, un spoiler muy oculto.
Además también nos enseñan a la subdirectora que sigue haciendo de las suyas, cochinota, y mientras que en el manga el capítulo termina justo en el panel donde Rintaro descubre que Hahari ya se fue a la escuela, pero en el anime todo termina con Rintaro subiendo al techo y abrazando a todas sus novias, siendo ese el momento en el que finaliza tanto el capítulo como toda la temporada. Y esas fueron las 42 diferencias de esta primera temporada, una primera temporada que sinceramente la primera vez que lo vi no esperaba absolutamente nada, pero que literal las referencias a las películas, los momentos completamente absurdos y todo el caos que maneja este anime terminó encantándome, ya que cada capítulo me parecía una fumada más grande que el anterior y cada capítulo se sentía como si estuviéramos viendo el final de una temporada de un anime de romance, buenas historias, empezando por la de Hakari, que literal es una de las personajes con más desarrollo en esta temporada, y cuando su madre termina enamorándose de Rentaro, créame que yo ya no podía más con este giro tan inesperado. Karane, un personaje que no es que odie, pero que tampoco es de mis favoritos, aunque la verdad es que sus momentos con Hakari ya me hacen pensar que aquí está pasando otra cosa. Shizuka, que es sin duda alguna la que tiene la mejor historia de todos, la manera en la que conoce a Rentaro, cómo después se está desilusionando, que literal este capítulo es cine. Nano, el personaje que más me gustó de esta primera temporada, y su momento con la referencia de la película del Resplandor, para mí es lo mejor de toda esta temporada. Kusuri, para mí, que es otro de esos personajes que tampoco entran en mis favoritos, pero hay que aceptar que en el anime le dieron un tremendo buff al diseño de su personaje, que literal es aquí donde se fue todo el presupuesto de la temporada. Y para terminar, Hahari, que yo me reservo mi opinión de ella, porque la manera en la que se declara y cómo se desarrolla su historia es muy fumada, pero curiosamente funciona perfectamente en este anime. Una temporada que además recibió una adaptación más que decente, los momentos de romance que son perfectos y que el anime logra darle a cada escena esa emoción que deben tener todo buen capítulo de anime de romance, y también hubo pequeñas omisiones de los capítulos extras y pequeños datos o diálogos interesantes, algo que pasa en muchas adaptaciones, y siendo honestos la verdad es que es normal. Además que el anime arregla varias cosas como complementar mejor la historia de Kusuri y también añade muchas referencias que hace que esta temporada se sientan todavía más completas e incluso mucho más divertidas, e incluso le dieron más momentos graciosos a la subdirectora que siempre termina atrapando a su misma víctima, y la censura en el capítulo de los baños la verdad es que se entiende porque no había otra forma de adaptar ese capítulo, y que en general yo disfruté demasiado esta primera temporada y ojalá cancelen esta madre. Pero bueno, como siempre, déjame en los comentarios qué te pareció esta temporada y qué te parecieron todas sus diferencias. Y un saludo grande a las personas que me pidieron este video, por ejemplo, Alejandro Paniagua, a Eric Joseph, a Chris Sharingan y a Yasmani García. Y que de antemano una disculpa por la tardanza, ya que este video debí subirlo antes, pero no pude hacerlo por varios problemas. Pero espero que el video les haya gustado, que al final eso es lo más importante. Y no olviden comentar qué anime les gustaría que fuera el siguiente en comparar. Y sin más que decir, la verdad es que les doy gracias por ver, les doy gracias por estar aquí y nos veremos en la siguiente. Adiós.